Buenos días, chicos. Bien, vamos a empezar con el curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bruno Salandini y me toca iniciar con ustedes este curso que va a llevar también el curso de Histología con la doctora Nancy Rojas y Farmacología con el doctor Jesús de la Jara, ¿no? Entonces, debe ser un curso, digamos, con la finalidad de que ustedes puedan aprovechar. Esto definitivamente les sirve de mucho para poder comprender luego las especialidades médicas. Cuando ustedes vean ya los cursos de especialidades clínicas, quirúrgicas, siempre deben tener su base, digamos, farmacológica, fisiológica, anatómica, ¿no? Para poder comprender dónde ocurren las estructuras, las lesiones, ¿correcto? Bien, vamos a empezar de una vez con el curso de anatomía humana. Ahí está mi nombre, yo soy el doctor Bruno Fernandini, trabajo en el Servicio de Emergencias. Soy miembro de una asociación internacional de la Asociación Panamericana de Anatomía y panelista de los simposios latinoamericanos de terminología en anatomía. Docente en 3 facultades de medicina acá en Lima, ¿no? La Universidad de San Marcos, que es mi alma mater, la Universidad Cayetano Heredia, y la Universidad de Piura, que tiene su sede acá en Lima. Bien, vamos a empezar entonces con la introducción en anatomía. En primer lugar, lo que nosotros vemos, lo que no deben olvidar nunca es que en el cuerpo humano hay 2 componentes principales. Un componente axial, que está pintado ahí de celeste, lo pueden ver, todo lo que está pintado de celeste, ese es el componente axial, el componente central del cuerpo. Y está formado pues por la cabeza, el cuello, ¿no? Y el tronco. El tronco de arriba hacia abajo, ustedes saben se divide en tórax, abdomen y abajo pelvis, ¿verdad? Ese es el componente axial. Su importancia radica en que contiene los elementos vitales, órganos, estructuras vitales, están en el componente axial, ¿correcto? Y por otro lado, tenemos el componente apendicular. El componente apendicular, ¿no? Que, digamos, contiene los anexos del cuerpo, ¿no? Es decir, los miembros. El componente apendicular, que está pintado acá de color naranja, está formado por los miembros superiores y miembros inferiores, ¿correcto? No contienen estructuras, digamos, vitales en sí, pueden ser prescindibles, es decir, hay personas que por alguna razón, digamos, de tipo de malformaciones, nacen sin miembros superiores o por un accidente pierden algún miembro y no se compromete la vida, digamos, puede vivir así, ¿no? Pero sirven fundamentalmente para la locomoción, ¿correcto? Para la locomoción. Entonces, esos son los 2 componentes principales del cuerpo humano. Otro aspecto fundamental que se debe comprender en anatomía es las posiciones de estudio. La posición de estudio convencional para describir las estructuras en anatomía es la que conocemos como la posición anatómica. Es decir, para hacer toda descripción debe realizarse pensando siempre que el individuo está de pie. Está de pie y está, miren la posición de las manos, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, ¿no? Es decir, las manos en posición supina o en posición de supinación, ¿correcto? Siempre debe describirse las estructuras en ese sentido, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, cuando nosotros vemos los pacientes, no todos están paraditos con las manos hacia adelante, ¿no? Los pacientes están sobre las camas en diferentes posiciones, incluso características de algunas dolencias, de algunos signos. Pero hay posiciones básicas, por ejemplo, lo que la gente comúnmente llama estar echado, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la posición de decúbito, ¿correcto? Entonces, decúbito dorsal o decúbito supino significa que la región del cuerpo que se apoya, ¿cuál es? Todo el dorso del cuerpo está apoyado sobre la superficie. Eso es lo que la gente comúnmente llama echado boca arriba, ¿ok? Muy bien, decúbito ventral o decúbito prono, es toda la cara anterior del cuerpo está apoyada sobre la superficie, lo que la gente llama echado boca abajo, ¿ok? ¿Se entiende? Y la posición de decúbito lateral, es decir, echado de costado. Si está reposando sobre su lado izquierdo, será decúbito lateral izquierdo. Si está reposando sobre su lado derecho, será decúbito lateral derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bastante sencillo, ¿correcto? Muy bien. Otros conceptos básicos son los términos de orientación, es decir, todo se describe con respecto a una estructura sobre otra. Por ejemplo, hacia arriba, todo lo que está hacia arriba se llama, ahí está escrito, superior,
cranealocefálico, de una estructura sobre otra. Hacia abajo, inferior caudalo-podálico. ¿Ok? Luego tenemos todo lo que se aleja de la línea media, lo que está más alejado de la línea central, se llama lateral. Comúnmente también usan el sinónimo externo. No es estrictamente lo mismo, pero comúnmente los profesores de anatomía dicen lateral o externo, aquella que está más lejos de la línea media, y lo que está más cerca de la línea media dicen mediano o interno, ¿no? No es estrictamente lo mismo, pero por usos y costumbres se utilizan como sinónimos. Y lo que está justo en el centro del cuerpo, justo en la línea media, por ejemplo, las vértebras o la columna vertebral, eso está en posición media o medio. Medio es que está en el mismo centro. Medial es que está más cerca al centro con respecto a otra estructura. Y lateral es que está más lejos del centro con respecto a otra estructura. ¿Se comprende? Los términos externo e interno que se utilizan comúnmente como sinónimos de lateral y medial no es estrictamente lo mismo. Lateral es que está fuera de la línea, se aleja de la línea media, y medial que se acerca a la línea media. La palabra externo significa que está fuera de una cavidad o fuera de una estructura. Eso significa externo, que está fuera de una cavidad o fuera de una estructura. Interno, que está dentro de una cavidad o de una estructura. Por ejemplo, lo más conocido, las arterias carótidas, carótida externa y carótida interna. ¿Por qué se llaman así? Porque la carótida externa en ningún momento en su recorrido ingresa al cráneo. No entra al cráneo, en todo momento tiene trayecto extracraneal, por decirlo así, por eso es carótida externa. En cambio la otra, la carótida interna, pues se mete al cráneo por un agujero de la base y se llama pues carótida interna porque va a ingresar al cráneo. Por eso es el nombre. Externo e interno significa estrictamente que están fuera o dentro de una estructura o cavidad. Otro concepto fundamental es proximal y distal, que se utilizan sobre todo en los miembros, en el componente apendicular, en miembro superior e inferior, proximal y distal. No se compliquen la vida. Proximal es todo lo que está siempre hacia arriba y distal hacia abajo. Es decir, proximal significa estrictamente más cerca de la raíz de un segmento y distal más alejado de la raíz de un segmento. En los miembros superiores, proximal siempre será arriba y distal abajo. En los inferiores, igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y en las estructuras que son horizontales, por ejemplo, las clavículas, ¿no? Proximal es hacia la línea media y distal se aleja de la línea media. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden. El otro concepto es los planos de orientación. Los planos de orientación son 3 planos básicos, ¿verdad? 2 de ellos son verticales y uno es horizontal. Y los 3 tienen la cualidad de ser perpendiculares entre sí. Los 3 planos son mutuamente perpendiculares. 2 planos verticales, el plano coronal o frontal, que ahí lo ven señalado, el plano coronal o frontal, que es un plano vertical que divide al cuerpo en una porción anterior y una porción posterior, completamente distintas. Es un plano vertical que va de lado a lado y que divide al cuerpo en una porción anterior, o sea, una superficie ventral o anterior, ¿no? Y una superficie posterior o dorsal. Luego tenemos este plano, el plano sagital, ¿correcto? Que pasa por la línea media del cuerpo y divide teóricamente en 2 mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda del cuerpo. ¿Correcto? Estos 2 planos son verticales. Y el tercer plano es el plano horizontal, plano transversal o plano axial, también se le llama. Ahorita les voy a explicar con más detalle qué significa la palabra axial, o sea, a qué se refiere con estos planos. El plano transversal, en el cuerpo decimos el plano axial es el plano transversal. Este plano convencionalmente debe pasar a nivel de la articulación lumbosacra, a nivel de la articulación entre las vértebras L5 y S1. ¿Correcto? Y en la convergencia, el punto de unión de los 3 planos determina el centro de gravedad del cuerpo humano, desde el punto de vista biomecánico. ¿Ok? Bien. Pero podemos nosotros hacer cortes específicos de determinada estructura del cuerpo, ¿no?
Por ejemplo, a un paciente lo pueden cortar, pero imaginariamente, ¿correcto? Por medio de los exámenes auxiliares, los exámenes de imágenes, radiografías, resonancias, tomografías, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, se pueden realizar cortes. Cuando uno hace por ejemplo, aquí vemos, este es un corte, por ejemplo, una sección, un corte de tipo coronal. Cuando uno solicita un examen de imágenes, tiene que solicitarlo con criterio. Tiene que saber qué cosa o qué es lo que desea ver. ¿Correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, deseo ver estructuras que están distribuidas en sentido vertical, de arriba hacia abajo, y de lado a lado, entonces pediré un corte de tipo coronal, una sección coronal o frontal. Si yo quiero ver estructuras que están distribuidas de arriba hacia abajo, pero ya no de lado a lado, sino de adelante hacia atrás, pediré entonces un corte de ¿qué tipo? Sagital. Si pasa por el centro, por la línea media, se llama sagital. Si no pasa estrictamente por la línea media, es decir, es paralelo al plano sagital, se llaman planos parasagitales. Parasagital derecho, parasagital izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma manera, si yo quiero ver estructuras distribuidas de lado a lado, pero en este caso de adelante hacia atrás, entonces solicito una sección transversal o un corte axial. El corte axial es un corte transversal a la, digamos, el corte axial es el corte horizontal al eje mayor de cualquier estructura. Por ejemplo, se pueden pedir cortes tomográficos por ejemplo, del miembro superior. Y mientras sea horizontal al eje mayor de la estructura, eso se llama corte axial. ¿Ok? Perfecto. Los huesos, en cuanto a la osteología, los huesos son órganos duros, blanquecinos, tienen una serie de propiedades, sus características microscópicas las verán en el tema de histología. Desde el punto de vista básico, los huesos tienen una capa cortical, una corteza, que se ve claramente en las imágenes, en radiografía se ven, en tomografía con mayor razón. Una cortical de tejido óseo compacto y una médula que es tejido óseo esponjoso. Todos los huesos poseen esto. No hay ningún hueso que sea completamente macizo, completamente compacto. Todos los huesos tienen una capa cortical de tejido óseo compacto y una médula interna que es tejido óseo esponjoso. ¿Correcto? ¿Se entiende? El tejido óseo esponjoso puede contener médula ósea roja, y esta médula ósea roja con los años se transforma en médula ósea amarilla. ¿Correcto? En un recién nacido existe médula ósea roja en todos los huesos. En todos los huesos. Y la médula ósea roja tiene la característica o la propiedad de que ahí se realiza la hematopoiesis. Es decir, la producción de los elementos formes de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Correcto? Conforme la persona va creciendo, la médula ósea roja va siendo transformada en gran parte del cuerpo en médula ósea amarilla, es decir, la médula ósea amarilla es grasa, ¿correcto? ¿Y dónde queda médula ósea roja en un adulto? Médula ósea roja en un adulto queda en los huesos planos, en todos los huesos planos, ¿correcto? Por ejemplo, los huesos de la bóveda craneal, el esternón, las costillas, los ilíacos, ¿no? Muy bien. También queda médula ósea roja en las vértebras, en los cuerpos vertebrales y en los extremos superiores de los húmeros y de los fémures. Ahí hay médula ósea roja en un adulto. El resto contiene médula ósea amarilla. Por lo tanto, si en un estudio, por ejemplo en un paciente, es necesario realizar un estudio de un paciente adulto, es necesario realizar un estudio de médula ósea roja, ¿qué hueso elegiría? Un hueso plano. ¿El hueso de elección cuál es? El esternón. Se realiza la punción esternal, ¿no? Bajo ciertos criterios, si no se puede realizar en el esternón, se puede realizar también en la cresta ilíaca. ¿Ok? Ya lo veremos en su momento específico. Muy bien. ¿Los huesos cómo se clasifican? En largos, cortos, planos e irregulares. ¿Correcto? Los huesos largos se localizan en el componente apendicular del cuerpo. Todos los huesos largos están en los miembros superiores e inferiores.
No vas a encontrar huesos largos en el componente axial del cuerpo. No hay huesos largos en la cabeza, en el cuello, en el tronco. No, todos los huesos largos están en los miembros superiores e inferiores. Y los huesos largos se caracterizan por presentar, como ves acá, una extremidad superior o una epífisis superior, una extremidad inferior o epífisis inferior, y entre ambas una diáfisis o un cuerpo. Esta forma, o esta cualidad del hueso largo, le da, digamos, biomecánicamente la función de palanca. Los huesos largos sirven como palancas para la acción muscular. ¿Estamos claros? Muy bien. Los huesos cortos son huesos generalmente pequeños, pero que se encuentran generalmente concatenados entre sí. Siempre los huesos cortos tienen la característica de estar agrupados. ¿Dónde encontramos huesos cortos? Por ejemplo, en el carpo de la mano. En el carpo hay 8 huesos cortos. En el pie, en el tarso, hay 7 huesos cortos. ¿Ok? Entonces, ahí están agrupaditos. ¿Correcto? Los huesos planos son aquellos que cumplen 2 características. En primer lugar, los huesos planos siempre están protegiendo órganos vitales o estructuras importantes, siempre. ¿Correcto? Y la segunda característica de los huesos planos es que su estructura es como la de un wafer. ¿Correcto? Es decir, tiene 2 tablas de tejido óseo compacto y en el centro una lámina de tejido óseo esponjoso que se llama diploide. Y como ya hemos dicho, el hueso plano toda la vida tiene médula ósea roja. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Cuáles son huesos planos? Por ejemplo, los huesos de la bóveda craneal. ¿Qué otros huesos son planos? El esternón, las costillas. Alguien se puede dejar impresionar por las costillas, me refiero a los huesos, que por su longitud creen que es un hueso largo, pero no, las costillas son huesos planos, no tienen epífisis ni diáfisis, y más bien cumplen los 2 criterios para decir que un hueso es plano. Protegen órganos vitales y tienen una estructura de 3 láminas. ¿Correcto? Muy bien. Los huesos irregulares son aquellos huesos que tienen diferente aspecto o diferente vista, o sea, son distintos si lo ves de adelante, de atrás, de arriba, de abajo, es decir, ofrecen diferente aspecto en las diferentes normas o vistas. Ejemplo típico de huesos irregulares, las vértebras. Las vértebras, ¿correcto? Otros huesos irregulares, los huesos de la base del cráneo. El etmoides, el esfenoides, son huesos que tienen una forma bastante particular. Aquí vemos una serie de huesos, ven ustedes acá las vértebras, huesos irregulares. Aquí vemos el esternón que está dividido en sus 3 componentes, el esternón es un hueso plano. Aquí está la costilla es un hueso plano. La escápula es un hueso plano, escápula del omóplato. ¿Correcto? Esta es la clavícula, es un hueso largo, tiene 2 epífisis, ¿ven? Y una diáfisis. Los huesos del antebrazo, el radio, el cúbito, el hueso del brazo, el húmero, son huesos largos. ¿Correcto? Aquí vemos, ¿qué parte del cuerpo es esto? La mano, ¿no? Aquí vemos el carpo, los huesos cortos. Y todos los demás huesos son huesos largos. Los metacarpianos, las falanges, son huesos largos. ¿Ya? Este es el famoso coxal o ilíaco, ¿verdad? Huesos que forman los lados de la pelvis. Plano. Aquí está, este es el peroné, la tibia, huesos de la pierna, el fémur. Huesos del muslo son largos, ¿correcto? Son largos. El hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo humano es este, el fémur. ¿Correcto? Aquí está el pie, sus 7 huesos del tarso. Y los metatarsianos y las falanges son huesos largos. Son huesos largos. ¿Correcto? Muy bien. Hablemos de articulaciones brevemente. Las articulaciones se definen como la interacción biomecánica entre 2 o más estructuras o superficies óseas. Esta interacción puede tener diferentes conceptos biomecánicos. Puede ejercerse presión, tracción, fricción, cizallamiento, deslizamiento, giro, ¿no? Una serie de movimientos. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Las articulaciones, para clasificarlas tienes que utilizar criterios. ¿Ok?
La forma más básica de clasificar las articulaciones es de acuerdo a su configuración estructural y se clasifica en tres grandes tipos o tres grandes clases. ¿Cuáles son? Sinovial, cartilaginosa y fibrosa. ¿Correcto? La sinovial se caracteriza porque entre las dos superficies óseas existe un espacio. ¿Correcto? Y además está rodeado de una cápsula fibrosa, y contiene líquido en su interior. Ese líquido le llaman líquido sinovial. ¿Ok? Entonces, eso define una articulación sinovial. La articulación de tipo cartilaginosa es aquella en la que no observas un espacio entre las superficies óseas, sino entre las dos superficies óseas lo que observas es un cartílago. Y por último, la articulación de tipo fibrosa, vas a observar que entre las dos superficies óseas hay fibras, para la redundancia, fibras de tejido conectivo denso. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa estructura es que se les clasifica sinovial, cartilaginosa y fibrosa. Pero también se le puede clasificar de acuerdo a su grado de movilidad. Las articulaciones francamente móviles, que se observa el movimiento, se llaman articulaciones de tipo diartrosis, móviles, que se mueven, ¿correcto? Y estas generalmente se equiparan a las sinoviales. Las sinoviales son diartrósicas, precisamente esa estructura que tienen, con un espacio y todo, es precisamente para que se pueda mover. Las articulaciones de tipo anfiartrósicas son aquellas que tienen movimiento limitado o movimiento discreto. ¿Ok? Y por ejemplo, son las articulaciones cartilaginosas. Entre los dos huesos hay un cartílago ahí que funciona como un cojinete y entre los dos huesos se mueve. Por ejemplo, las vértebras. Entre vértebra y vértebra hay un cartílago. Es una articulación de tipo cartilaginosa o desde el punto de vista del grado de movilidad una anfiartrosis. ¿Correcto? Y por último, las articulaciones tipo sinartrosis son aquellas que no se les ve movimiento, ¿no? A la vista humana, al ojo humano, no tienen movimiento visible. ¿Correcto? Las sinartrosis son las fibrosas. Por ejemplo, los huesos del cráneo no se mueven, aparentemente. ¿Correcto? Muy bien. Las articulaciones sinoviales son las más abundantes del organismo. Es decir, la mayor cantidad de articulaciones del cuerpo humano se mueven. Tienen movilidad porque son diartrósicas. ¿Cuáles son las características de una articulación sinovial? Se caracterizan por presentar, como le dije, un espacio. Ven acá hay un espacio, una cavidad articular. Además presentan, este espacio es rodeado por una cápsula. Aquí ves la cápsula articular. ¿Correcto? Una cápsula fibrosa que rodea el espacio. ¿Correcto? Y cierra el espacio. La cavidad articular está cerrada por la cápsula. Es decir, todo lo que esté dentro de la cápsula serán elementos intraarticulares y lo que esté fuera de la cápsula será extraarticular. ¿Correcto? ¿Se entiende? Asimismo, en estas articulaciones se observa lo que es la membrana sinovial, pintada acá de color rojo. La membrana sinovial o sinovia es una estructura que histológicamente está formada por dos capas y su capa más interna es la que se encarga de producir el líquido sinovial. Esta estructura es la que produce el líquido sinovial, ¿correcto? ¿Ustedes han escuchado hablar de una enfermedad como la artritis? ¿Cuál es la característica patológica o histopatológica de la artritis? No los aspectos clínicos, eso lo verán en su curso de reumatología. Me refiero digamos el daño. ¿Dónde está el daño en una artritis? Una artritis se caracteriza por la hipertrofia de la membrana sinovial. La inflamación y la hipertrofia de la membrana sinovial. Se llama artritis, es inflamación. Es una inflamación, una hipertrofia, una proliferación, un crecimiento de las células de la membrana sinovial. ¿Correcto? ¿Se entendió? Entonces,
Esa es la artritis. El daño está en la membrana sinovial. Se inflama y se hipertrofia. ¿Correcto? Bien, evidentemente este espacio articular está ocupado por líquido. El líquido se llama líquido sinovial, que es producido por la capa interna de la sinovia, o membrana sinovial. Y por último tenemos los cartílagos articulares. Ustedes ven que ambas superficies óseas están revestidas, están cubiertas por un fibrocartílago, ¿ven? Los cartílagos, en histología les van a enseñar, los cartílagos tienen la característica de que son avasculares. Son avasculares. Son estructuras que no tienen, digamos, vascularización directa, se nutren por líquidos circundantes, en este caso líquido sinovial. ¿Correcto? Entonces, eso se llaman los cartílagos articulares, que cubren las superficies óseas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado hablar de otra enfermedad como la artrosis? Hace un momento les he dicho qué cosa es la artritis. La artrosis, ¿qué cosa caracteriza una artrosis desde el punto de vista anatomopatológico? La artrosis se caracteriza por desgaste, degeneración de este cartílago articular. Este cartílago se degenera, se desgasta, se pierde. ¿Correcto? Se pierde y deja expuesta la superficie ósea, produciendo daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes que es la artritis, que es la artrosis desde el punto de vista anatomopatológico. Muy bien. Esas estructuras que he mencionado es lo característico de una articulación sinovial, lo que no le puede faltar a ninguna articulación sinovial. Eso es lo que define, son elementos característicos. Ya vamos a ver luego una tanda de preguntas, la próxima clase, una tanda de preguntas, hay preguntas que han venido en los exámenes de concurso. En el ENAM me parece que vino una vez, ¿cuál de las siguientes estructuras es característica de una articulación sinovial? La respuesta era la cápsula articular. Entonces, así, son elementos característicos, digamos, es la identificación de que esta es una articulación sinovial y no pueden fallar ahí. ¿Estamos claros? Muy bien. Sin embargo, accesoriamente también pueden haber otros elementos en una articulación sinovial. Son accesorios, es decir, no necesariamente están presentes. Por ejemplo, el rodete. Aquí vemos, este esquema es la articulación del hombro. Y vemos acá, ¿ven estos dos cachitos? Este es el rodete oblabrum. El rodete oblabrum. Existen dos articulaciones del cuerpo que tienen rodete. ¿Cuáles son? La articulación glenohumeral, que es la articulación principal del hombro, la glenohumeral, y la articulación coxofemoral. Coxofemoral es la principal articulación, o bueno, la articulación de la cadera. Esas dos articulaciones presentan rodete o labrum. ¿Cuál es la finalidad del rodete o labrum? Darle mayor área de superficie articular. Es decir, ustedes ven que una de las superficies es pequeña en comparación con la otra superficie ósea. En este caso, en el hombro, la cavidad glenoidea es tan solo 1/3 del tamaño de la cabeza del húmero. Entonces, el rodete de alguna manera trata de ampliar, darle mayor área de contacto. A eso le llamamos congruencia articular, es decir, le da mayor congruencia articular, es decir, que las superficies encajen mejor. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre en la cadera. Los meniscos, aquí no vemos en la imagen los meniscos. Los meniscos son cartílagos que también, digamos que no están adheridos a ninguna de las superficies, suelen estar adheridos a la cara interna de la cápsula, los meniscos. ¿Dónde encontramos meniscos? Los más conocidos, ahora que estamos con la fiebre del fútbol, en la rodilla. En cada rodilla hay 2 meniscos, ¿verdad? Pero también hay meniscos a nivel de la articulación temporomandibular. Temporomandibular, ¿correcto? La única articulación móvil de la cabeza. Ahí hay también menisco, ¿correcto? Donde también puede haber menisco, en la articulación esternoclavicular, también en la articulación acromioclavicular puede haber menisco. No estoy diciendo que haya siempre, pero puede haber menisco. ¿Estamos claros? Bien, ya no se compliquen la vida. Entonces, esos son. Y por último, ligamentos. Evidentemente van a haber ligamentos que refuerzan la articulación. Y eso lo vamos a ir viendo por cada articulación, ¿correcto?
Muy bien, aquí vemos, miren este estudio, ¿cómo se llama? El mejor estudio para observar las estructuras intraarticulares, meterse dentro de la cápsula articular, la artroscopía, ¿no? Esta es una artroscopía de rodilla, ¿ven ustedes ahí claramente? Se ven los ligamentos cruzados, se ven parte de los meniscos de la rodilla, ya lo vamos a ver en su momento. ¿Cómo se subdividen las articulaciones sinoviales? Ustedes saben que las articulaciones sinoviales se llaman también de artrosis porque se mueven, tienen movimiento franco. Estas se van a subdividir en tres subtipos, ¿no? Tres géneros. Según el número de ejes de giro, monoaxil, si es un solo eje, biaxil, 2 ejes, poliaxil, 3 o más ejes, ¿correcto? Y esto va a depender de la forma de las superficies óseas. Tenemos nosotros las articulaciones de tipo monoaxil, ¿cuáles son? La de subtipo troclear. ¿Qué significa troclear? En polea. Articulaciones en forma de polea. Y una polea se mueve solamente en un solo sentido, en un solo eje. Igual las articulaciones de subtipo trocoide o cilíndrica. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, articulaciones de subtipo troclear? La más famosa, la más conocida, a nivel del codo. La articulación húmero-cubital. Húmero-cubital es una troclear clásica, característica. ¿Correcto? ¿Dónde más vamos a encontrar articulaciones de tipo troclear? Interfalángicas. Entre las falanges de cada dedo. Interfalángicas, son trocleares. ¿Dónde más encontramos trocleares? En el tobillo. La articulación tibio-peroneo-astragalina. Tibio-peroneo-astragalina. También es de tipo troclear. Y las interfalángicas de los dedos del pie también son trocleares. ¿Correcto? Eso no puede fallar. Articulaciones de subtipo trocoide, cilíndrica. Une las superficies, tiene forma de un cilindro que funciona como un eje de giro. A estas articulaciones también, en algunos libros lo encuentran con el término de articulaciones en pivote. En pivote. Son estas, las articulaciones de tipo trocoide o cilíndrico. ¿Dónde encontramos esto? Característico. La articulación también en el codo. La articulación radiocubital superior. Radiocubital superior o proximal, porque también abajo se articulan. Radiocubital superior o proximal es una pivot característica. De esta articulación es la responsable de los movimientos de pronación y supinación. Ya lo vamos a ver. ¿Correcto? Otra articulación en pivot o cilíndrica, trocoide. La articulación entre el atlas, la vértebra C1 y la apófisis odontoides del axis. Y la apófisis odontoide funciona como un eje, como un cilindro, y el atlas gira alrededor. Y se llama la articulación aclo-odontoidea. Muy bien. Las articulaciones biaxiles, las que se mueven en dos planos o en dos ejes. Las de tipo condilia, donde una de las superficies tiene forma de un huevo, forma de una elipse. ¿Correcto? ¿Dónde encontramos este subtipo de articulaciones? La articulación húmero-radial. Típica, condilia. Húmero-radial, típica, condilia. La articulación radiocarpiana. En la muñeca. A nivel de la muñeca, la articulación de la muñeca, radiocarpiana, típica, una condilia. Las articulaciones metacarpofalángicas. También son condilias. ¿Correcto? Muy bien. Típicas. Luego, otra biaxil, la articulación de su tipo encaje recíproco o en silla de montar. Típico, acuérdate de dos sitios específicos porque todos lo pueden preguntar. La articulación externo-clavicular y la articulación, ¿no? Y otra en la mano, que también siempre la preguntan, la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano.
¿Por qué es tan importante esta articulación en la mano? Y por eso la pregunta. La articulación entre el hueso del trapecio, que es un hueso del carpo, y el primer metacarpiano. Eso viene a ser una articulación tipo encaje recíproco. Y podríamos decirlo, me atrevería a decir, que es la articulación más importante de la mano, porque gracias a esta articulación se puede hacer la famosa pinza manual. Cuando un paciente ha sufrido un traumatismo sobre la mano y pierde la capacidad de hacer la pinza, ¿no? ¿Correcto? Pero las estructuras neurovasculares están intactas, pues el tema no es parálisis angular. Si no puede realizar la pinza es porque o tiene lesión del trapecio o tiene lesión en la base del primer metacarpiano. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. Y luego tenemos las articulaciones de tipo artrodia o plana. Artrodias o planas, en las que simplemente se desliza una sobre la otra. Típica articulación artrodia o plana, la articulación acromioclavicular. Acromioclavicular es la característica. Y también las articulaciones intercarpianas. Intercarpianas, es decir, entre los huesos del carpo. ¿Ya? Luego, las articulaciones de tipo poliaxil, la única, esta también fue pregunta en un examen, me parece que un ENAM, ¿cuál de las siguientes articulaciones son poliaxiles? 2 puntos. Y te ponían entre las alternativas todos esos nombres, troclear, condilia, ¿no? Enartrosis, trocoide. ¿Cuál es la única de tipo poliaxil? La enartrosis. ¿Qué significa enartrosis? Esférica. Y si es una esfera, pues una esfera se mueve en los 3 ejes del plano de coordenadas, ¿no? Entonces, es la única de tipo poliaxil, la esférica. Y típicas articulaciones enartrósicas, no te olvides, hombro y cadera. Glenohumeral y coxofemoral. Típicas, no te olvides. Se mueven en los 3 ejes de giro. ¿Ok? Muy bien, aquí vemos las formas, ¿ven? De tipo tropeada en polea, trocoide, cilíndrica o en pivot, condilia o elíptica, encaje recíproco o en silla de montar, artrodia o plana, y por último la enartrosis esférica. Las 2 primeras, troclear y trocoide, son monoaxiles. La condilia, encaje recíproco y artrodia son biaxiles. Y la única poliaxil es la enartrosis esférica. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos las articulaciones de tipo cartilaginosa. ¿Correcto? De tipo cartilaginosa. Aquellas que presentan movilidad discreta. ¿Correcto? Es decir, son anfiartrosis. Se caracterizan por tener un cartílago articular entre las superficies óseas. ¿Ven ustedes acá? Por ejemplo, entre los cuerpos vertebrales. ¿Ven ustedes? Hay cartílagos. Esta es una articulación de tipo cartilaginosa o anfiartrosis. Otra, por ejemplo, entre la costilla y el esternón. ¿Correcto? Aquí hay un cartílago costal. También es una anfiartrosis. ¿Correcto? Una cartilaginosa. ¿Cómo se subdividen las articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis? De acuerdo a su permanencia durante la vida. Es decir, se van a clasificar en articulaciones cartilaginosas de tipo temporales o primarias. ¿Qué significan las articulaciones cartilaginosas primarias? Aquellas que no van a estar presentes toda la vida. En algún momento de la edad, de la vida, se van a osificar y todo se va a volver un solo hueso. ¿Correcto? Mientras que las articulaciones de tipo cartilaginosas secundarias o sínfisis, ¿han escuchado esa palabrita conocida? Sínfisis son las articulaciones cartilaginosas secundarias. Sínfisis con S de secundarias. Y son aquellas que son permanentes, es decir, que el cartílago va a durar toda la vida. Si se osifica, no es normal. ¿Estamos claros? Entonces, las articulaciones de tipo cartilaginosas primarias o temporales, por ejemplo, entre las porciones del esternón. El manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, que son las 3 porciones del esternón, en un recién nacido y en un niño, y por lo menos hasta los 15 o 18 años, hay cartílago entre las porciones del esternón. Son articulaciones cartilaginosas. Pero luego ya
terminada la adolescencia, a los 19 años más o menos, 20 años, esto se termina de osificar y el esternón se vuelve un solo hueso. Entonces, estos fueron articulaciones cartilaginosas primarias, temporales. Pero, por ejemplo, ¿dónde encontramos articulaciones de tipo sínfisis? Por ejemplo, entre las vértebras. El cartílago intervertebral, ¿es normal que se osifique y las vértebras se fundan en una sola? No es normal. Ese cartílago debe durar toda la vida. Esa es una sínfisis, una articulación cartilaginosa secundaria. Otra, entre los pubis. Todo el mundo conoce la sínfisis del pubis. Pues un cartílago que debe durar toda la vida. ¿Correcto? Muy bien. Las articulaciones fibrosas, que no se mueven, y por eso se les denomina sin artrosis, se caracterizan por presentar fibras de tejido conectivo denso entre las superficies óseas. ¿Correcto? Por ejemplo, entre los huesos del cráneo, ¿ven ustedes? De la bóveda craneal, aquí están las articulaciones de tipo fibrosa, ¿ven ustedes? No se deben mover. ¿Ok? ¿Cómo se subdividen? Depende. Primero, de acuerdo a la proximidad de las superficies óseas, es decir, no en todas las articulaciones fibrosas los huesos están pegados, están juntos. Hay huesos que están relativamente separados. ¿Correcto? Entonces, tenemos articulaciones fibrosas de tipo próximas, es decir, que las superficies están juntas, están pegadas. ¿Correcto? Ellas las vemos sobre todo en la cabeza, en el cráneo. ¿Correcto? Y en el macizo facial, sin considerar, por supuesto, la mandíbula, porque ese es sinovial. ¿Correcto? Entonces, las articulaciones tipo próxima, fibrosas próximas, se subdividen de acuerdo a la forma de las superficies óseas en suturas, gonfosis y esquindiresis. Suturas. ¿Dónde encontramos las suturas? En la bóveda craneal. ¿Correcto? En la bóveda craneal. Las suturas pueden ser de tres tipos. De tres tipos las suturas. Hay suturas de tipo aserradas, que son las que forman la mayoría de huesos de la bóveda craneal. La mayoría, por ejemplo, frontal con parietales, interparietales, parietales con occipital. Son aserradas. Otras suturas también son las escamosas. La única sutura de tipo escamosa es parietotemporal, entre el parietal y el temporal. Es la única sutura de tipo escamosa. Y las suturas de tipo armónica, aquellas que están entre los huesos del macizo facial. Entonces, las suturas se subdividen en tres: aserradas, escamosas y armónicas. ¿Correcto? Suturas aserradas, mayoría de huesos de la bóveda craneal. Suturas escamosas, una sola articulación, parietotemporal. Suturas armónicas, huesos del macizo facial. Luego, pasamos a las gonfosis. ¿Dónde están las articulaciones fibrosas de su tipo gonfosis? Es la articulación de la pieza dentaria, el diente con su cavidad dentaria o cavidad alveolar, también le llamamos, en la mandíbula o en los maxilares. Es la articulación maxilodentaria o alveolo-dentaria, ¿correcto? Y la articulación de tipo esquindiresis también una sola, entre dos huesos, entre el vómer y el esfenoides. Entre el vómer y el esfenoides, vómero esfenoidal. Y por último, las articulaciones fibrosas distantes, aquellas entre que las superficies están separadas, ¿correcto? Que se denominan sindesmosis. ¿Y cuál es la característica? Aquí vamos a ver, ahí está. ¿Estos qué huesos son? Esos son los huesos del antebrazo, ¿no? El radio y el cúbito, ¿correcto? El radio y el cúbito, y están unidos entre sí por una membrana interósea. Sus diáfisis están unidos por una membrana interósea. Eso determina una articulación fibrosa, pero distante, ¿se dan cuenta? Distante, eso se denomina sindesmosis. Sindesmosis. Las membranas interóseas son sindesmosis. En la otra imagen, ¿qué huesos son esos? Tibio y peroné, ¿no? Los huesos de la pierna
también tienen entre sí una membrana interósea, que también es una sindesmosis. ¿Correcto? Muy bien, entramos de lleno al tema miembros superiores, ¿correcto? Osteología de miembros superiores. Cada miembro superior está formado por 32 huesos, ¿correcto? Estos huesos se organizan, primero, aquí arriba, en la cintura escapular, 2 huesos. La escápula, también llamada omóplato, que está ubicada en la región posterior, y la clavícula, que está ubicada en la región anterior. El hueso del brazo, húmero, o llamado también braquial. Los huesos del antebrazo son 2. El radio, que es el lateral, está hacia la parte externa, y el cúbito o medial, que es medial también, ¿correcto? Miren cómo se llama el cúbito también, ulna. El término ulna hace referencia al cúbito. Hay términos en los libros de anatomía que dicen ulnar. Es lo mismo que decir cubital. ¿Correcto? Muy bien. Y en la mano hay 27 huesos. De los 32 huesos del miembro superior, 27 están en la mano. La mano se organiza en 3 regiones. Carpo, que contiene 8 huesos. 8 huesos. Metacarpo, que contiene 5 huesos. Y los dedos, que contienen 14 huesos. Los huesos del carpo son 8 y se organizan en 2 filas, 2 hileras. Una primera fila, que es la fila superior o fila proximal, y está formada por estos 4 primeros huesos. Ahí está, acuérdate, hay una mnemotecnia, ¿no? S-pipí. ¿Correcto? S-pipí. Escafoide semilunar piramidal pisiforme. Escafoide semilunar piramidal pisiforme. ¿Cómo se ordenan los huesos? De lateral a medial. El más lateral, el más externo, escafoides. Sigue semilunar, piramidal, y el más interno, el más medial, pisiforme. En ese orden, de lateral a medial. Y en la segunda fila, ¿correcto? En la segunda fila están los huesos, ¿cómo se llaman? Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso anchoso. ¿Correcto? Segunda fila. También siempre de lateral a medial. Luego tenemos en el metacarpo. En el metacarpo, 5 huesos largos, que son los huesos metacarpianos. El primer metacarpiano es el que está en relación con el pulgar. Primer metacarpiano. El segundo metacarpiano es el que está en relación con el índice. El tercer metacarpiano es el que está en relación con el medio. El cuarto con el anular y el quinto con el meñique. ¿Correcto? Bien, y finalmente en los dedos, son 5 dedos, pero tenemos 14 huesos. ¿Por qué? Porque en el primer dedo, en el pulgar, solamente hay 2 huesos, 2 falanges. Falange proximal y falange distal. En los demás dedos, del segundo al quinto dedo, tenemos 3 falanges. A la falange proximal se le llama primera falange. A la falange media, segunda falange. Y a la falange distal, tercera falange. Así se le llama a las falanges del segundo al quinto dedo, ¿correcto? Muy bien, empecemos con la escápula. La escápula es un hueso plano. Es el único hueso plano del miembro superior. Es el único hueso plano del miembro superior. Tiene forma de un triángulo invertido, lo pueden apreciar acá. Tiene 2 caras, 2 superficies. Una superficie anterior que mira hacia las costillas y una superficie posterior que se puede palpar desde la espalda. En la superficie posterior destaca esta formación. ¿Cómo se llama esa formación que es fácilmente palpable? La espina de la escápula, y que termina en su extremo lateral en una formación que se llama acromión. Acromión es el extremo lateral de la espina de la escápula. Muy bien, esta escápula tiene forma de un triángulo, ¿verdad? A este ángulo de acá le llamamos el ángulo superior. El ángulo superior de la escápula. Y al ángulo más caudal, más inferior, el ángulo inferior de la escápula. ¿Correcto? Eso no te olvides. Y acá hay una referencia que siempre debes recordar. El ángulo superior de la escápula se ubica a nivel del segundo espacio intercostal. Ahí lo he puesto EI, significa espacio intercostal. Segundo espacio intercostal, y a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra T2. ¿Correcto?
La raíz de la espina de la escápula se localiza a nivel del tercer espacio intercostal, y a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra T3. Mientras que el ángulo inferior, este es el más preguntado en los exámenes de concurso, el ángulo inferior de la escápula señala qué espacio intercostal, el séptimo espacio intercostal. Tú palpas en un paciente el ángulo inferior de la escápula, estás justo en el séptimo espacio intercostal, evidentemente por la cara posterior. Y este ángulo inferior también está a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra T7. ¿Correcto? Muy bien. En la escápula se divide ángulo superior, ángulo inferior, y esta parte externa se llama la extremidad lateral. La extremidad lateral de la escápula, ¿correcto? En esta extremidad lateral de la escápula vamos a reconocer tres estructuras. Ahí están, la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea y el acromión. El acromión viene a ser el extremo lateral de la espina de la escápula, ¿correcto? Muy bien, aquí lo vemos. La apófisis coracoides, ¿para qué sirve? Para inserción muscular. Acá se van a insertar tres músculos, nunca debes olvidar. El bíceps braquial, su porción corta, el coracobraquial y el pectoral menor. Entonces, la coracoides tiene especial importancia porque en traumatismos directos sobre el hombro se puede fracturar. Y ante una fractura de apófisis coracoides, ¿qué músculos se afectarían? Cualquiera de esos tres. La porción corta del bíceps, el coracobraquial y el pectoral menor. Luego tenemos la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea de la escápula, que es la que se va a articular con la cabeza del húmero. Y esto va a formar la articulación escápulo-humeral, o llamada también glenohumeral, y que es la principal articulación del hombro. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Y luego tenemos el acromión, aquí lo ven, el acromión, ¿correcto? En el acromión, que es el extremo lateral de la espina de la escápula, se articula con el extremo lateral de la clavícula. El acromión, su importancia radica en que se articula con clavícula y forma la articulación acromioclavicular, otra articulación en el hombro, ¿correcto? Muy bien. La clavícula, hablemos de la clavícula. La clavícula es un hueso largo, pero que está ubicada en un plano horizontal prácticamente. Como es un hueso largo, tiene una extremidad, una epífisis lateral y una epífisis medial, y por supuesto tiene un cuerpo, una diáfisis, ¿correcto? La extremidad lateral se articula con el acromión, como lo acabo de decir, y forma la articulación acromioclavicular. La extremidad medial, la epífisis medial, ¿con quién se articula? Con el esternón. ¿Y cómo se llama la articulación? Esternoclavicular. Y entre ambos está la diáfisis, ¿correcto? Muy bien. Hablemos de inserciones en la clavícula. Miren ustedes. Les dije que la epífisis lateral, el extremo lateral de la clavícula, se articula con el acromión. ¿Ok? Forma la articulación acromioclavicular. Evidentemente, acá hay una cápsula de articulación, esta es una articulación de tipo sinovial, pero esta cápsula está rodeada de ligamentos. Hay ligamentos que unen el acromión a la clavícula y se llaman ligamentos acromioclaviculares, como los ven acá. Ligamentos acromioclaviculares que se dividen, acromioclaviculares superior y acromioclavicular inferior. Asimismo, vemos que hay acá dos importantes ligamentos que unen el extremo lateral de la clavícula a la apófisis coracoides. Y estos ligamentos muy importantes, los vamos a ver, estos ligamentos son los ligamentos coracoclaviculares. Coracoclaviculares. Uno es el anterolateral o llamado ligamento trapezoide, y el otro es el posteromedial o ligamento conoide. Siempre que escuchen hablar de los ligamentos conoide y trapezoide,
están haciendo referencia a los ligamentos coracoclaviculares. Ya vamos a ver. Y estos ligamentos, de una vez se los voy diciendo, estos ligamentos coracoclaviculares y por supuesto los acromioclaviculares son los que se encargan de mantener la estabilidad de esta articulación acromioclavicular. Mantienen la clavícula en su posición. ¿Correcto? Muy bien. La epífisis medial al otro extremo de la clavícula sabemos que se articula con el esternón, como les he dicho. A este nivel tenemos los ligamentos esternoclaviculares, que son tres: superior, anterior y posterior. Y por debajo, acá hay otro ligamento, ¿ven? Acá hay un ligamento que une la clavícula al primer arco costal, ligamento costoclavicular. ¿Correcto? Muy bien. Hablemos de inserciones en la clavícula. Bastante sencillo, ¿eh? En el borde anterior de la clavícula, en su borde anterior, se insertan dos músculos. En su borde anterior, en el tercio lateral, se inserta el deltoides. Y en sus dos tercios mediales se inserta el pectoral mayor. Entonces, borde anterior, deltoides en su tercio lateral y pectoral mayor en sus dos tercios mediales, como lo pueden apreciar. Mientras que el borde posterior, en el borde posterior vemos en su tercio más interno el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo que viene del cuello, esternocleidomastoideo, en su tercio más interno, y en su tercio externo, o tercio lateral, el trapecio. ¿Correcto? Muy bien. No lo vemos acá, pero hay un músculo que está debajo de la clavícula, en la cara inferior de la clavícula, subclavio, y que lo une al primer arco costal. Va del primer arco costal a la clavícula, subclavio. Ese subclavio es interesante porque a la hora que recibimos pacientes en emergencia con fractura de clavícula, ¿no?, la estabilización de la clavícula, el vendaje que colocamos, en caso de no ser necesario el manejo quirúrgico, ¿no?, el vendaje que colocamos es para mantener, el subclavio mantiene los fragmentos óseos en posición. Eso es importante, ya lo van a ver cuando vean la parte traumatológica. Una pregunta clásica que se hace, ¿no? ¿A qué nivel se fractura con más frecuencia la clavícula? En su tercio medio. Las fracturas de clavícula más frecuentes son en su tercio medio, porque es el tercio más desprovisto, más frágil. ¿Correcto? Sin embargo, los dos fragmentos óseos se mantienen en posición gracias al subclavio que está debajo. ¿Correcto? Bien. Otro aspecto interesante: ¿en qué contexto se fractura más frecuentemente la clavícula? En el parto, en las distocias, es decir, en los partos, traumas obstétricos, ¿no? La clavícula del feto, por supuesto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, al momento que el feto, por ejemplo, hay una distocia de hombro, o sale un feto, por ejemplo, hipodálico, se fractura una clavícula. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el hueso que más se fractura del feto, que más frecuentemente se fractura de un feto en el contexto de un trauma obstétrico? La clavícula. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y cuando te pregunten a qué nivel se fractura con más frecuencia la clavícula, tercio medio. ¿Ok? Muy bien. El húmero. El húmero es un hueso largo, evidentemente, tiene dos epífisis, una epífisis superior o proximal y una epífisis inferior distal y una diáfisis. La epífisis superior, ¿no?, se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, va a formar la articulación escápulo-umbral o gleno-umbral. Luego la diáfisis y la epífisis inferior, que se va a articular con el radio y con el cúbito. ¿Correcto? Formando las articulaciones húmero radial y húmero cubital respectivamente. ¿Correcto? Muy bien. Hablemos del epífisis superior. ¿Qué detalles encontramos en el epífisis superior del húmero? En el epífisis superior del húmero encontramos, en primer lugar, la cabeza humeral. La cabeza humeral está en su epífisis superior. La cabeza del húmero. Inmediatamente debajo tenemos este surco que se llama el cuello anatómico, clásicamente llamado el cuello anatómico del húmero. Y debajo del cuello anatómico tenemos estos dos tubérculos, estas dos tuberosidades.
Esta que es lateral se llama tuberosidad mayor o troquíter, y la que es medial, tuberosidad menor, troquín, ¿correcto? Y debajo del troquíter y troquín, debajo, aquí, esta zona se llama el cuello quirúrgico, la zona límite entre la epífisis superior y la diáfisis del húmero. Esa zona se llama el cuello quirúrgico, ¿correcto? Primer concepto que quiero que quede claro es que el cuello anatómico está encima del troquíter y troquín y el cuello quirúrgico está debajo, ¿correcto? El cuello anatómico simplemente es un surco referencial, en cambio el cuello quirúrgico sí tiene importancia porque es donde con mayor frecuencia ocurren las fracturas de epífisis proximal del húmero, ¿correcto? Y acá vemos un surco vertical entre troquíter y troquín, ¿ven o no? Un surco vertical entre troquíter y troquín, que es el surco de la corredera bicipital, ¿correcto? Surco de la corredera bicipital. Por acá se va a desplazar, o este surco se desplaza, la porción larga del bíceps, ¿correcto? Bien, luego tenemos la diáfisis. En la diáfisis, ¿qué vemos? Aquí, en su tercio medio de la diáfisis, en su cara lateral, en la cara externa de la diáfisis, tercio medio, más o menos tercio medio del brazo, cara externa, acá hay una rugosidad que se llama la tuberosidad deltoidea, o clásicamente llamada la V deltoidea, donde se va a insertar el músculo deltoides. Y por su cara posterior, por detrás de la diáfisis, cara posterior, el famoso canal de torsión. Es sumamente importante, por el canal de torsión se desplaza, ¿quién se aloja por ahí? El nervio radial. Eso nunca se debe olvidar, ¿correcto? Muy bien. Y la epífisis inferior. En la epífisis inferior, ¿qué detalles encontramos? Miren ustedes esta formación. Cóndilo. ¿Qué significaba la palabra cóndilo? Condilo. En forma de elipse, elíptico, en forma de un huevo. Acá está. Cóndilo. La tróclea. ¿Qué significa tróclea? Polea. Aquí está la tróclea. El cóndilo se articula con el radio. Y la tróclea se articula con el cúbito. ¿Ok? Asimismo, vemos que lateralmente al cóndilo tenemos esta eminencia que se llama el epicóndilo, y por dentro de la tróclea, mediana a la tróclea, tenemos la epitróclea. Estos dos relieves que ves acá, epicóndilo, que se puede palpar en la superficie externa del codo, y la epitróclea, que se palpa más fácilmente en la superficie interna del codo. Epicóndilo, epitróclea, ¿correcto? En algunos libros, sobre todo de traumatología, le llaman, al epicóndilo le dicen epicóndilo lateral y al epitrócleo le dicen epicóndilo medial, por si acaso, ¿ya? Es lo mismo. Ahí está. La cabeza humeral, ¿qué debes recordar? Tiene forma de un tercio de esfera. ¿En qué orientación se dirige? ¿Cómo está orientada? Está orientada hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás, es decir, en sentido medial, superior y posterior. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Es importante a la hora que uno reduce una luxación de hombro, pues los señores de hombro son los más frecuentes, tiene que saber el sentido en que va a quedar esta cabeza humeral. ¿Correcto? La articulación, evidentemente esta cabeza va a formar la articulación escápulo-humeral o glenohumeral con la cavidad glenoidea. ¿Correcto? Bien. El cuello anatómico, que no tiene mayor importancia, solo deben recordar que está encima del troquíter y troquín. El troquíter o tuberosidad mayor sirve para la inserción de 3 músculos. ¿Cuáles son? ¿Qué músculos insertan el troquíter? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos 3 músculos tienen algo en común. Los 3 obviamente se insertan en el troquíter y los 3 son rotadores laterales, rotadores externos del hombro. Esa es su característica principal, ¿correcto? Son rotadores laterales o rotadores externos del hombro. ¿Se entiende?
Muy bien. En el troquín se inserta un solo músculo, el subescapular, que es rotador interno, rotador medial del hombro. Entonces, los tres músculos que se insertan en el troquíter son rotadores externos o rotadores laterales, y el que se inserta en el troquín es rotador interno. Estos cuatro músculos, los cuatro músculos, sus tendones tienen una expansión fibrosa que rodea a esta epífisis del húmero y forman lo que se llama el manguito de los rotadores. El famoso manguito de los rotadores. Pregunta clásica en los exámenes. El manguito de los rotadores, ¿qué músculos lo forman? Los cuatro que acabo de mencionar. El supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor y subescapular. Los tres primeros son rotadores externos, el último es rotador interno. ¿Correcto? Y tienen la característica, ¿dónde se insertan los músculos que forman el manguito de los rotadores? En el troquíter y en el troquín. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo más importante. Y luego tenemos el cuello quirúrgico, ¿se acuerdan? ¿Por qué es importante el cuello quirúrgico? Porque es aquí donde ocurre con mayor frecuencia las fracturas de la epífisis superior o proximal del húmero. Pero ¿en qué radica la importancia de una fractura en este nivel? Hay que recordar que, aquí lo vemos por detrás, ¿ven ustedes? Rodeando por su cara posterior, por detrás del cuello quirúrgico, hay un famoso nervio. El nervio axilar, llamado también nervio circunflejo. El nervio axilar o nervio circunflejo es el que rodea al cuello quirúrgico por su cara posterior, por detrás está. ¿Ok? Por lo tanto, ante un paciente en el cual se evidencia que hay fractura del cuello quirúrgico del húmero, ¿correcto? El primer elemento nervioso en que pensamos en qué nervio se puede haber afectado, el nervio axilar o nervio circunflejo, ¿correcto? Este nervio axilar se afecta directamente en dos patologías, en dos lesiones traumatológicas. La más frecuente, el nervio axilar se afecta directamente en las luxaciones de hombro, en la luxación glenohumeral. Las luxaciones de hombro afectan directamente al nervio axilar. Es más frecuente en las luxaciones de hombro que en las fracturas del cuello quirúrgico. Pero en la fractura del cuello quirúrgico definitivamente se afecta el nervio, definitivamente. ¿Estamos claros? Nervio que se lesione en la fractura del cuello quirúrgico, nervio axilar o circunflejo. ¿Estamos claros? Y en las luxaciones glenohumerales también. ¿Ok? Ya, y de una vez les voy diciendo, ¿y qué función principal? ¿Cuál es la principal función del axilar o circunflejo? Inerva el músculo deltoides. Inerva el músculo deltoides, que es el músculo que realiza la abducción del hombro, es decir, que separa el miembro superior del tórax. ¿Me dejo entender? Entonces, ante una fractura del cuello quirúrgico, evidentemente hay lesión del nervio axilar. ¿Qué músculo se va a paralizar directamente? El deltoides. Y al paralizarse el deltoides, ¿qué movimiento es evidente? Está en incapacidad el paciente a realizar la abducción. Entonces, vamos al revés, porque es generalmente como se presentan los cuadros clínicos. Y un paciente de emergencia, por una caída violenta sobre el hombro, ¿correcto? Un tipo que anda en motocicleta, en vehículos lineales, en repartidores de encomiendas o qué sé yo, y sufre un accidente, cae violentamente en la moto, claro, usa casco, pero no usa pues protectores de hombro, ¿no? Y cae contra la berma con un traumatismo violento sobre el hombro. Entonces, evidentemente se ve una zona de tumefacción, se ve un hematoma en la zona axilar y se evidencia claramente la parálisis en la abducción. Claramente, ¿ok? Entonces, evidentemente el paciente llega gritando de dolor, ¿correcto? Pero uno lo que ve es la parálisis en la abducción. Entonces, lo primero que sospechas es parálisis del deltoides por lesión del nervio axilar o circunflejo. ¿Y cuál es el diagnóstico presuntivo? Fractura del cuello quirúrgico, ¿correcto? Fractura del cuello quirúrgico. Y también, evidentemente, se corrobora con una radiografía de hombro. Simple. Ok, perfecto.
Ahí está, ahí tiene el nervio axilado circunflejo, pasa por detrás. Ok, ahí está, ven la imagen, una fractura cuello quirúrgico del húmero. Claramente, no te olvides. A nivel de la epífisis superior del húmero, vemos que hay una serie de ligamentos. Estos ligamentos van a reforzar la articulación glenohumeral. Estos ligamentos van a reforzar la articulación glenohumeral. Son los ligamentos, en primer lugar, en la cara superior tenemos este ligamento que acá lo presentan cortado. Ese es el ligamento coracohumeral. Coracohumeral, que cubre por la cara superior la articulación glenohumeral. Y estos tres ligamentos de acá, estos tres ligamentos, ¿correcto? Los ligamentos glenohumerales, superior, medio, inferior, que están en la cara anterior de la articulación. La articulación glenohumeral solamente tiene ligamentos en su cara superior y en su cara anterior. No hay ligamentos de refuerzo en la cara posterior ni inferior. ¿Ok? Ok. Veamos acá. Llegamos a la diáfisis. La tuberosidad, la B deltoidea, para inserción del músculo deltoides, ¿verdad? ¿Cuál es la principal función del deltoides? Abducción. Abducción de brazo o de hombro. Bien, y por la cara posterior, el famoso canal de torsión por donde va a recorrer el nervio radial. Mira la dirección que tiene el nervio radial, hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. Ese es el trayecto que tiene el nervio radial, pasa por detrás del húmero, hacia abajo y hacia afuera. Se le ve especialmente pegado al húmero en la cara posterior tercio medio. En el tercio medio del brazo, tercio medio del húmero, cara posterior, ahí está especialmente pegado el nervio radial. Mire el trayecto que tiene hacia abajo y hacia afuera. Y está pegado al húmero en su cara posterior tercio medio. Ahí está el canal de torsión. Por ese motivo, que las fracturas del brazo, las fracturas del tercio medio del húmero, fracturas a nivel del tercio medio del húmero, ¿a qué nervio van a comprometer? Al nervio radial. Al nervio radial. Traumatismos violentos, armas punzo-penetrantes, punzo-cortantes, en la cara posterior del húmero tercio medio, o fractura del húmero en tercio medio, afectan sin lugar a dudas al nervio radial. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? A ese nivel de ahí para abajo, el nervio radial está inervando a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo. A todos los músculos de la cara posterior del antebrazo. Estos músculos se encargan de extender la mano, de levantar la mano. Cuando yo coloco la mano así en posición prona, el paciente puede levantar la mano, puede extender los dedos. ¿Se entiende la idea? Entonces, en una persona que ha tenido un traumatismo sobre el brazo, y tiene lesionado, ¿qué nervio? Fractura tercio medio del brazo, ¿a qué nervio afecta? Radial. Se paralizan los músculos extensores de la mano y de los dedos. Entonces la mano, ¿cómo va a estar? Flexionada, va a estar flexionada y con los dedos semiflexionados. Eso se llama el signo de mano caída o signo de mano en gota. Algunos dicen signo de mano péndula. Signo de mano caída o mano en gota. Es característico de parálisis de los extensores del antebrazo. Y eso es por lesión del nervio radial. Radial. ¿Quedó claro? ¿Dónde se afecta el radial con mayor frecuencia? En el canal de torsión. Muy bien. Ahí está. Ustedes pueden evidenciar en mi esquema de que el nervio axilar y el radial se originan de un mismo punto, ¿no? Eso es lo curioso, que el nervio axilar y el nervio radial, los dos se originan del mismo lugar. Ya lo vamos a ver. Ahí está lo que les contaba. Fracturas en tercio medio del húmero afectan al nervio radial y el signo clínico evidente, signo de mano caída o mano en gota. ¿Correcto? Muy bien. La epífisis inferior, distal del húmero. ¿Qué vemos? El cóndilo. ¿Para qué sirve el cóndilo? Articularse con el radio. La tróclea. ¿Para qué sirve la tróclea? Articularse con el cúbito. Luego tenemos el epicóndilo o epicóndilo lateral y la epitróclea o epicóndilo medial, como le llaman algunos, ¿correcto? Muy bien.
Cóndilo forma la articulación húmero-radial, tróclea forma la articulación húmero-cubital. El epicóndilo, mira lo interesante en el epicóndilo. El epicóndilo, por delante del epicóndilo, por delante, lo ves ahí, por delante del epicóndilo, ¿qué nervio pasa? El nervio radial. Es decir, el nervio radial que bajó por detrás de la diáfisis del húmero, ¿se entiende? En su tercio inferior pasa por delante del epicóndilo. Entonces también se puede afectar ahí el nervio radial, traumatismos sobre la cara lateral del codo, con lesión, traumatismo directo sobre el epicóndilo, puede afectar en alguna medida al nervio radial. Las lesiones no son tan severas como las que sí suceden en el húmero, pero sí se puede afectar, ¿correcto? Muy bien. Además, en el epicóndilo se van a insertar 6 músculos. 6 músculos. Ese grupito se les conoce como músculos epicondíleos. Al otro lado, la epitróclea o epicóndilo medial también le llaman. Mira lo más interesante. Hay otro nervio que pasa por detrás de la epitróclea. Este pasa por detrás de la epitróclea. ¿Qué nervio pasa por detrás de la epitróclea? El nervio cubital o nervio ulnar, conocido como el principal nervio motor de la mano. El principal nervio motor de la mano pasa por detrás de la epitróclea, ¿correcto? Se le considera el principal nervio motor de la mano desde el punto de vista cuantitativo, porque de 19 músculos propios que tiene la mano, el cubital inerva a 14 músculos y medio de la mano. Por ese motivo, por la cantidad de músculos que inerva en la mano, se le considera el principal nervio motor de la mano, el cubital. ¿Correcto? Entonces, el cubital pasa por detrás. Pálpense ustedes en la cara interna del codo, en la epitróclea. Y detrás de la epitróclea, acá hay otro relieve. ¿Quién forma el vértice del codo? Esta estructura se llama el olecranon. Olecranon y que pertenece al cúbito. Lo vamos a ver. Y acá hay un surco. Entre epitróclea y olecranon hay un surco, un canal. Canal epitrócleo-olecraniano. Canal epitrócleo-olecraniano. O más fácil, el canal cubital del codo. Así le llaman. El canal cubital del codo está entre la epitróclea y el olecranon. La epitróclea pertenece al húmero, el olecranon pertenece al cúbito. Canal epitrócleo-olecraniano, ahí pasa el nervio cubital. Por eso que alguna vez de repente accidentalmente se han golpeado ahí, les ha pasado una descarga despolarizante a ese nivel, una descarga eléctrica, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces es el famoso nervio cubital. Entonces, por ejemplo, este tipo de lesiones más frecuentes, sobre todo en la edad escolar, los niños traviesos, ¿no? Corretean por el colegio y de pronto se caen de las escaleras, sufriendo un traumatismo en la cara interna del codo. Entonces, ante un traumatismo sobre la epitróclea o sobre el olecranon, ¿correcto? Pensar directamente en lesión de ¿qué nervio? Cubital. Cubital. Traumatismo sobre epitróclea o olecranon, nervio cubital. Igual también las luxaciones de codo. Las luxaciones de codo, vamos a ver, también se afecta el nervio cubital. ¿Y qué parte del miembro superior se afectará más severamente? ¿Qué parte si el nervio cubital se lesiona, qué parte? La mano. La mano. Ahí va a tener dificultades en la mano. ¿Qué movimientos se van a ver? El paciente no va a poder separar ni juntar los dedos. Eso es lo más evidente. ¿Correcto? Lo más evidente, porque acá funcionan los músculos interóseos de la mano. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces no lo olviden. ¿Ya? Asimismo, en la epitróclea se insertan 5 músculos. Esos 5 músculos se denominan los epitrocleares. ¿Correcto? Y aquí están los músculos epicondíleos. ¿Cuáles son? Los que existen en el epicóndilo son 6, ahí están. En antebrazo los vamos a comprender mejor, pero esos son, váyanselos aprendiendo. Segundo extensor radial del carpo, supinador corto, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo, cubital posterior y ancorio. ¿Correcto?
¿Ven algún flexor ahí? ¿Ven algún pronador ahí? No. Lo que tiene que quedarles claro, más que memorizar los nombres, es qué funciones tienen estos músculos. Los músculos que se insertan en el epicóndilo son o supinadores o extensores. Eso es lo importante. Todos estos músculos que están en el epicóndilo hacen supinación y extensión. ¿Correcto? Supinación y extensión. ¿Correcto? Y otra característica es que todos están inervados por el nervio radial. Todos, sin excepción, los músculos epicondilios están inervados por el nervio radial. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ok. Entonces, existe una dolencia de tipo reumatológica que se llama el síndrome del codo de tenista, o conocida pues como la epicondilitis, la inflamación de los tendones justo que se insertan a nivel del epicóndilo. ¿Correcto? Entonces, pregunta clásica, ¿no? En una epicondilitis, en un síndrome del codo de tenista, ¿cuál de los siguientes músculos puede estar afectado? Y en una de las alternativas aparece uno de estos músculos. ¿Correcto? O son supinadores o son extensores. ¿Correcto? El cubital posterior y el anconio, por ejemplo, son extensores. ¿Correcto? Bien, doctor. ¿Y qué movimientos estarán limitados en un paciente con epicondilitis? La supinación y la extensión están limitados. A la inversa, en la epitróclea. En la epitróclea se inserta, en el epicóndilo eran 6 músculos, en la epitróclea son solo 5. En la epitróclea se insertan 5 músculos. Pronadores y flexores. Pronadores y flexores. Pronador redondo. Palmar mayor y menor y cubital anterior son flexores. Todos ellos son flexores. Y flexor superficial de los dedos, el nombre te lo está diciendo. Entonces, ¿todos están inervados por un solo nervio? No. De estos 5 músculos, el cubital anterior está inervado por el nervio cubital. Los demás, por el nervio mediano. De estos 5 músculos epitrocleares, solamente el cubital anterior está inervado por el nervio cubital. Los otros 4 por el nervio mediano. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y todos son flexores y pronadores. Por lo tanto, y esto se llama, cuando se inflama, se llama la epitrocleitis o síndrome del codo de golfista. ¿Correcto? Entonces, clásica, en una epitrocleitis, ¿qué músculo se afecta? Cualquiera de estos. ¿Qué movimientos están limitados en un paciente con epitrocleitis? Pronación y flexión. Sencillo. Algunas misceláneas que deben reconocer de acá. Observen que el cubital anterior es epitroclear. En cambio, el cubital posterior es epicondilio. El hecho de que se llamen cubital no significa que exactamente sean iguales. ¿Estamos claros? El cubital anterior es epitroclear y está inervado por el nervio cubital. El cubital posterior es epicondilio y está inervado por el nervio radial. Ojo. ¿Estamos claros? Entonces son detalles que uno puede observar ahí. Muy bien. Los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, facilito. Cada uno es hueso largo, obviamente. Cada uno tiene una epífisis superior, ¿no? Una diáfisis y una epífisis inferior. ¿Correcto? Lo curioso acá es que en el radio, la cabeza radial está en la epífisis superior. Igual que en el húmero, ¿no? En el húmero su cabeza estaba en la epífisis superior. En el radio también. Pero el cúbito está invertido. La cabeza cubital está en su epífisis inferior, en su epífisis distal. ¿Correcto? Otra característica que vemos acá es que en el radio la epífisis superior es más pequeña que la epífisis inferior. ¿No? O al revés. Decimos, en el radio la epífisis inferior es mayor que la epífisis superior, en cambio en el cúbito la superior es más grande que la inferior. ¿Se dan cuenta? Y en ambos huesos la epífisis más pequeña contiene a la cabeza.
¿Correcto? ¿Se entendió? Además, a nivel de sus diáfisis están unidos por esta estructura. ¿Se acuerdan de esta estructura? ¿Cómo se llamaba? La membrana interósea. La membrana interósea, que es una articulación fibrosa de subtipo sindesmosis. ¿Ok? Muy bien. La epífisis superior. Hablemos del radio. Hablemos del radio con mayor propiedad. ¿Correcto? Hablemos del radio. Epífisis superior, la cabeza radial. Tenemos, en la cabeza radial tenemos la cavidad glenoidea, que no la vemos de acá, mira hacia arriba. La cavidad glenoidea del radio, mira hacia arriba. Y esta se va a articular con el cóndilo del húmero. ¿Se acuerdan? Con el cóndilo del húmero, formando la articulación húmero-radial. Húmero-radial, ¿correcto? Muy bien. Luego, tenemos el rodete. ¿Ves esta estructura? Lo que rodea, o sea, la cabeza del radio tiene su cara superior, la cavidad glenoidea. Y la superficie que rodea, el perímetro, se llama el rodete o trocoide radial. El rodete o trocoide. ¿Qué significa la palabra trocoide? Cilindro. Cilindro. Era un tipo de articulación. Lo bueno es que tiene una separada para que la puedan repasar. Entonces, trocoide, cilindro, ¿correcto? Forma, este trocoide se va a articular con el cúbito, formando la articulación radiocubital superior, radiocubital proximal. ¿Quedó claro? Facilito. Luego tenemos el cuello del radio, y más abajo acá, en el cuello del radio acá se va a insertar un ligamento importante en los movimientos del codo, lo vamos a ver, el ligamento cuadrado o ligamento de Debuchet. Este ligamento une cúbito con radio, ¿correcto? Cúbito con radio. Y es el único ligamento que se inserta en el radio a nivel del codo. Porque van a ver que cuando hablemos de codo van a ver que la cabeza está rodeada de una serie de ligamentos, pero ninguno se inserta en el radio. El único que se inserta en el radio es el ligamento cuadrado de Debuchet. Se va a insertar. Muy bien. Luego tenemos más abajo acá la tuberosidad bicipital. Acá se va a insertar el bíceps braquial. ¿Correcto? Muy bien. Aquí está el ligamento cuadrado de Debuchet. Este es el ligamento cuadrado de Debuchet. No sé si le he puesto el nombre ahí, agréguenlo. No. Ya, muy bien. La epífisis inferior del radio. ¿Qué vemos en la epífisis inferior del radio? Vemos este relieve, ¿cómo se llama? La apófisis estiloides. Apófisis estiloides radial. Apófisis estiloides del radio. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta. Aquí ven que el cúbito también tiene apófisis estiloides. Los dos huesos, radio y cúbito, tienen apófisis estiloides. Primera pregunta. ¿Están a la misma altura? ¿Ah? No. ¿Cuál de las dos apófisis estiloides suele ser más baja? La del radio. La apófisis estiloide del radio es de 1 a 1.3 centímetros más baja que la del cúbito. Y esto es muy importante para poder hacer diagnósticos imagenológicos de fracturas. ¿Correcto? Fracturas a nivel del por si acaso. ¿Cuál es el hueso del miembro superior que se fractura con más frecuencia? El radio. El hueso del miembro superior que se fractura con más frecuencia es el radio. ¿A qué nivel? A nivel de su epífisis inferior. Ahí están las famosas fracturas de Coles, la fractura de Smith, conocidas, ¿correcto? Entonces, pero a veces una fractura puede pasar desapercibida si es que, por ejemplo, es una persona joven, ¿no? Y no se ve el trazo de fractura en la imagen. Pero lo podemos diagnosticar si es que vemos las apófisis estiloides al mismo nivel. En una imagen, ver las apófisis estiloides a la misma altura no es normal. ¿Estamos claros? Lo normal es que la apófisis estiloide del radio sea más distal, más inferior que la del cúbito. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, eso es lo fundamental. La famosa apófisis estiloide. Y por si acaso les voy diciendo que en esta apófisis estiloide se inserta un músculo. En la del radio, ¿no? El supinador largo. El supinador largo.
Muy bien. Y luego tenemos hacia la parte interna la escotadura cubital del radio, que se va a articular con la cabeza del cúbito, formando la articulación radiocubital inferior o distal. Y si vemos el radio por detrás, ven, ahora hemos pronado, hemos hecho pronación. Acá vemos la cara posterior del epífisis inferior del radio. Vemos unos surquitos, ven unos surcos y unas crestas. Estos surcos se llaman los surcos de las correderas de la muñeca. Hay unos de los tendones del antebrazo van a descender por ahí, van a formar una serie de correderas, las vamos a ver en muñeca. Y hay una serie de relieves. Incluso uno de ellos se puede palpar. Cualquiera de ustedes se puede palpar. Mírenme, se pueden palpar la apófisis estiloides del radio, fácilmente palpable. Se pueden palpar la apófisis estiloides del cúbito, también. Y si palpan la epífisis inferior del radio por su cara posterior, palpan la cara posterior del extremo inferior del radio, ahí sienten un relieve, un cachito. Esa es la cresta más sobresaliente, que es esta de acá, y que se llama el tubérculo dorsal del radio o tubérculo de Lister. Muy importante a la hora de hacer diagnósticos de fractura. Un paciente, el mecanismo clásico de fractura, por ejemplo, la fractura de Colles. La fractura de Colles, que es la más frecuente en la epífisis inferior del radio, ¿correcto? El mecanismo básico es que el paciente cae con la mano extendida. Cae y para evitar la caída, pues se apoya sobre la mano extendida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una caída brusca con la mano extendida, eso ocasiona con frecuencia fractura de Colles. ¿Correcto? Entonces, ante un paciente que viene quejándose de dolor en la zona de la muñeca y te cuenta que se ha caído y tú ves la zona de tumefacción y todo, palpa la apófisis del radio y palpa el tubérculo de Lister. Está en la cara posterior. Y el dolor agudo que acusa el paciente ahí te hace una alta presunción de fractura de Colles. ¿Correcto? Evidentemente esto se va a confirmar con la radiografía. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió? Y luego, bueno, en la cara inferior, en su cara inferior, visto de abajo, hay una fosa articular para los huesos del carpo. La articulación radiocarpiana. ¿Ok? Muy bien. El cúbito, su epífisis superior, tenemos esta formación que es el olecranon. El olecranon. El olecranon es la estructura que forma la prominencia posterior del codo. El relieve posterior del codo, eso es el olecranon y pertenece al cúbito. ¿Correcto? Y en este olecranon se va a insertar principalmente el músculo tríceps, el tríceps braquial, el músculo que está en la cara posterior del brazo. El tríceps braquial, ¿correcto? Es extensor del codo. ¿Sí tiene el olecranon? Por delante y aquí abajo tenemos la apófisis coronoides. La apófisis coronoides del cúbito, donde se va a insertar el músculo braquial anterior. Luego tenemos la escotadura troclear, acá, porque acá se va a articular la tróclea del húmero, la articulación húmero-cubital, y a un costado la escotadura radial para articularse con la cabeza del radio. ¿Correcto? Formando la articulación radiocubital superior. Muy bien. Ahí está. Aquí lo vemos de perfil. Miren ustedes, ¿qué es esto? Cóndilo. Uy, perdón. No está en la... Cóndilo. Este es el cóndilo, ¿correcto? Este es el cóndilo que se articula con la cavidad menor del radio, ¿ven? Este es la tróclea, que se articula con el cúbito, la escotadura troclear del cúbito. ¿Correcto? Este es el trocoide radial, la escotadura radial del cúbito, la apófisis coronoides del cúbito. ¿Correcto? Aquí lo vemos de perfil, miren la articulación húmero-cubital. Esta es la apófisis coronoides y este es el olecranon, el que forma el vértice posterior del codo. ¿Correcto? ¿Se entiende? El olecranon. Aquí de arriba, viniendo, llega el músculo tríceps braquial. ¿Correcto? Muy bien.
Un detalle muy importante a la hora de evaluar el codo de un paciente, sobre todo si viene luego de un traumatismo, es a través de una línea y un triángulo. Si ustedes trazan una línea, el epicóndilo o epicóndilo lateral, la epitróclea, ¿correcto? Este es el epicóndilo, ¿ah? Epicóndilo o epicóndilo lateral. Esta es la epitróclea o epicóndilo medial. ¿Y este quién será? El olecranon. El olecranon. Cuando el codo está extendido, los tres deben estar en una perfecta línea. Los tres están en línea, ¿correcto? Y esa línea se denomina la línea de Shenton-Weber. ¿Estamos de acuerdo? Se le conoce comúnmente como línea de Shenton. Más frecuentemente los traumatólogos le dicen línea de Shenton, pero ese es un nombre completo. Línea Shenton-Weber, si quieren, tal como se está leyendo, ¿ok? Entonces, la línea de Shenton es una línea que forman epicóndilo, epitróclea y olecranon, con el codo en extensión. Si en un codo extendido no forma una línea, se pierde la continuidad de la línea, pensamos en que probablemente haya o una luxación o una fractura. ¿Estamos de acuerdo? Y si el codo lo flexionan, si flexionan el codo, ¿correcto? Si flexionan el codo, vas a tener el epicóndilo, acá, el epicóndilo, la epitróclea, y el olecranon baja, desciende. Al momento de flexionar el codo, el olecranon desciende. Entonces ya no forman una línea, sino que forman un triángulo. Y ese triángulo se llama así, el triángulo de Tillox-Nelaton. Lo conocen más frecuente como triángulo de Nelaton. Los traumatólogos lo conocen como triángulo de Nelaton. ¿Ok? Pero ahí está su nombre completo, siempre por si acaso. Este triángulo, dicen, debe ser equilátero, otros dicen isósceles. No se compliquen la vida, nadie va con su escuadra a medir los triángulos de los codos. Pero sí debe ser un triángulo simétrico. ¿Correcto? Debe haber simetría. Porque si este triángulo, tú ves pues que con el codo en extensión se pierde la continuidad de la línea de Shenton, y cuando flexiona el codo el triángulo de Nelaton está irregular o está asimétrico, es lo que piensas es en alguna fractura o una luxación. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Quiénes forman la línea de Shenton y el triángulo de Nelaton? Epicóndilo, epitróclea y olecranon. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la epífisis inferior del cúbito, tenemos aquí abajo la cabeza cubital con su rodete, también tiene su rodete, su trocoide cubital, que se articula con el radio y forma la articulación radiocubital inferior. Radiocubital inferior, ¿correcto? Y también tiene su apófisis estiloides del cúbito, que ya les he dicho y se lo vuelvo a decir, la apófisis estiloides del cúbito es más alta que la de radio. ¿Ok? ¿Cuánto? 1 a 1,3 centímetros según los libros. Muy bien. Y llegamos a la mano. Cada mano tiene 27 huesos, ¿verdad? Primero, el carpo. Aquí tiene los huesos del carpo. ¿Ok? Los huesos del carpo están agrupados. Los huesos del carpo son 8 y son huesos cortos. Son los únicos huesos cortos de la mano. Perdón, del miembro superior. Todos los miembros de la mano, sí, y de todo el miembro superior. ¿Ok? Los huesos cortos. En el miembro superior, ¿cuántos huesos habían en total? 32. ¿Cuántos planos? ¿Cuántos planos? Uno solo. La escápula, el omóplato. Tan sencillo. ¿Cuántos cortos? 8, los huesos del carpo. ¿Cuántos largos? Todos los demás. ¿Cuántos son todos los demás? 23. En el miembro superior hay 32 huesos. Uno plano, que es la escápula, 8 cortos los del carpo, y 23 huesos largos. Todos los demás, sin excepción, son huesos largos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces tenemos huesos, el carpo, primera fila, primera hilera, están formando 2 filas, ¿no? De afuera hacia adentro, de lateral a medial, esa es la norma. Por convención, las sociedades internacionales de anatomía
adoptan esa, en todos los libros lo ven así, porque siempre se nombra, la mano se ordena siempre de lateral a medial y de proximal a distal, siempre, ese es el orden, de lateral a medial y de proximal a distal, toda descripción debe hacerse así. Entonces, en la primera hilera, la primera fila, tenemos primer hueso, escafoides, segundo hueso, semilunar, tercer hueso, piramidal y cuarto hueso, pisiforme. Escasemi-pirapisi, o si quieres, pues SPP, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la segunda hilera. A ver, algunos detalles importantes en el carpo. Preguntas clásicas. ¿Cuál es el hueso? A ver, ¿cuál es el hueso del miembro superior? ¿Cuál es el hueso del miembro superior que se fractura en el contexto de un trauma obstétrico? Clavícula, se los dije, ¿verdad? Muy bien. En general, ¿cuál es el hueso del miembro superior que se fractura con más frecuencia? El radio, a nivel de superficie distal. Las fracturas de Kohler, la de Smith, las van a ver en traumatología. Muy bien. ¿Cuál es el hueso de la mano que se fractura con más frecuencia? El escafoides. Es el hueso de la mano que se fractura con más frecuencia. ¿Cuál es su mecanismo? También caída con la mano en extensión, también. Puede haber fractura de escafoides. ¿Ya? Es el hueso de la mano que en el 80% de fracturas de la mano es el hueso escafoides el que se fractura con más. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cuál es el hueso de la mano que se luxa con más frecuencia? ¿Cuál es el hueso de la mano que se luxa con más frecuencia? El semilunar. Este de acá. El semilunar es el hueso de la mano. Las luxaciones del semilunar, hay posteriores y anteriores. El semilunar termina saliendo hacia atrás, así, o hacia adelante. ¿Correcto? Más frecuentes son las luxaciones posteriores del semilunar. ¿Ok? Entonces, hueso de la mano que se fractura con más frecuencia, escafoide. Hueso de la mano que se luxa con más frecuencia, semilunar. ¿Correcto? ¿Cuál es el hueso del carpo? El hueso del carpo está directamente relacionado a los movimientos de la pinza manual. El trapecio, este de acá. El trapecio se articula con el primer metacarpiano. Esta articulación de acá podría atreverme a decir, eso no está en los libros, pero me atrevo a decir que esta es la articulación más importante de la mano. La articulación entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. ¿Correcto? De esta articulación depende de los movimientos de la pinza manual. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Observen este huesito de acá, el pisiforme. El pisiforme está delante del piramidal. No está por dentro, no está medial. Por eso que en las imágenes, en las radiografías frontales de mano, porque en radiografía de mano pedimos dos imágenes, frontales y oblicuas. No hay incidencia lateral en mano. Frontales y oblicuas. Entonces, en una incidencia frontal de mano, al pisiforme se le ve sobrepuesto al piramidal, y eso es normal. ¿Correcto? Y si la incidencia es postero anterior, al pisiforme no lo ves. No lo ves. Y solo ves tres huesos en la primera hilera. ¡Oh, ¿dónde está el otro hueso? Lo buscan. No, se ha fracturado. No, el pisiforme está sobrepuesto al semilunar. No lo olviden. ¿Correcto? Eso tiene su importancia a la hora de la inserción de algunos músculos. ¿Ok? Bien, esos son los huesos del carpo. Aquí les he puesto, esta nomenclatura la encuentran en algunos libros. Esto es en función de la nómina anatómica de París. Si por ahí alguno de ustedes les gusta la anatomía, le he puesto accesoriamente. Son otros nombres con que llaman a estos huesos. Muy bien, los huesos del metacarpo. Metacarpo, ¿correcto? Los 5 son huesos largos. ¿Ven ustedes? Son huesos largos. Tienen una epífisis proximal y una epífisis distal. En los huesos del metacarpo, por si acaso, el primer metacarpiano, ¿cuál es? El que se relaciona con el pulgar, primer metacarpiano.
Segundo metacarpiano que se relaciona con el índice, tercero con el medio, cuarto con el anular y quinto con el meñique. En ese orden, de lateral a medial. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Correcto? Preguntas básicas. ¿Cuál es el metacarpiano más corto? El primero, es el más corto. ¿Cuál es el metacarpiano más grueso, más robusto? El primero también, es el más corto y el más grueso. ¿Correcto? ¿Cuál es el metacarpiano más delgado? El quinto. ¿Cuál es el metacarpiano más largo? El segundo. El segundo es el metacarpiano más largo. ¿Correcto? Ahora vienen las aplicaciones traumatológicas. ¿Cuál es el metacarpiano que se fractura con más frecuencia? El quinto. ¿Han escuchado hablar de la fractura del boxeador? Golpean, se fractura la cabeza del quinto metacarpiano. ¿Correcto? También existe otro tipo de fractura que es la fractura de Bennett. Ya la van a conocer, que son fracturas en el primer metacarpiano. ¿Okay? Vamos a ver en mano. ¿Ok? Muy bien. Otro detalle. Todos los metacarpianos tienen una epífisis superior, ¿verdad? La epífisis superior se articula con los huesos del carpo. Esta epífisis superior se denominan bases. Bases de los metacarpianos. Estas son las bases de los metacarpianos. En cambio, sus epífisis inferiores se llaman cabezas. Cabezas de los metacarpianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Hagan puño. Y cuando uno hace puño ve estos relieves en el dorso de la mano. ¿Cómo le llama la gente esto? Los nudillos. Los nudillos son las cabezas de los metacarpianos. ¿Estamos de acuerdo? Y la cabeza del metacarpiano que se fractura con más frecuencia es la del quinto, por golpes directos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, los huesos de los dedos, las falanges, ya les dije, son huesos largos. A pesar de lo pequeñitos que son huesos largos, porque tienen dos epífisis y una diáfisis, ¿correcto? Epífisis proximal, distal y un cuerpo diáfisis. El primer dedo tiene solo dos falanges, proximal y distal, y los demás tienen tres falanges, proximal, media y distal. La proximal es la primera, la media es la segunda, y distal es la tercera. ¿Correcto? Muy bien. Ok. ¿Ya son las 11, creo? ¿Hemos comenzado? A ver, revisemos un concepto básico primero acá. Vamos a hacer la región deltoidea para continuar ¿cómo se llama? La próxima clase. La región del hombro, es la región que cubre pues a la cintura escapular y a la epífisis proximal del húmero. En esta región reconocemos a su vez tres regiones, deltoidea, axilar y escapular. La región deltoidea es esta región que ves acá, forma el relieve deltoideo, que es lo que da la convexidad característica del hombro. La redondez, la convexidad característica que tiene el hombro está dada por el músculo deltoides. Eso sí os pregunta. ¿Ya? La redondez, la convexidad característica que tiene el hombro está dada por el músculo deltoides. ¿Correcto? Incluso ahí se pueden colocar inyectables intramusculares, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los límites de la región deltoidea? Por delante, ves acá, hay unos surcos. Acá este surco, mira. Surco que separa el relieve deltoideo del relieve pectoral. Se llama el surco deltopectoral. Muy importante, lo vamos a ver. Surco deltopectoral, porque aquí vamos a encontrar a una vena. La vena cefálica. Vena cefálica para hacer flebotomías. Luego tenemos acá otro surco que separa el relieve deltoideo del relieve del bíceps. Deltobicipital. ¿Correcto? Y por la cara posterior, acá está nuevamente el relieve deltoideo, por la cara posterior, surco que separa el relieve deltoideo del relieve tricipital, surco deltotricipital. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien, ahora sí. La sensibilidad de la piel. ¿Quién da la sensibilidad a la piel del hombro? Pregunta clásica también. Sensibilidad a la piel del hombro. Principalmente el nervio axilar o nervio circunflejo. Ya lo hemos mencionado ese nervio. ¿Qué característica tenía ese nervio? ¿Se acuerdan?
axilar o circunflejo, que es el que rodea, abraza ¿a quién? Al cuello quirúrgico del húmero. Este nervio es el encargado de dar sensibilidad a la piel del hombro, pero en la parte más alta también participan fibras del nervio supraclavicular, que es un nervio que viene del cuello, ¿correcto? En la cara posterior también, nervio axilar o circunflejo, y en la parte más alta el nervio supraclavicular. El principal nervio que da sensibilidad a la piel que cubre el hombro es el nervio axilar o nervio circunflejo, ¿correcto? Bien, una vez que retiramos todo esto, encontramos el músculo deltoides. El músculo deltoides es un músculo carnoso fácilmente palpable, ¿no? Incluso utilizado para poner inyectables intramusculares también hay, ¿no? Las vacunas, por ejemplo. Ok, ¿dónde se inserta? Su inserción superior es en clavícula, ven ustedes, en clavícula, acromión y por detrás en la espina de la escápula. ¿Ven? ¿Se entiende o no? ¿Y su inserción inferior dónde es? En la B deltoidea, ¿se acuerdan? ¿Dónde está la B deltoidea? En el tercio medio de la diáfisis del húmero. Ahí está. Estos tres lugares, clavícula, acromión y espina de la escápula, baja para insertarse en el tercio medio de la diáfisis del húmero y la llamada B deltoidea. ¿Cuáles son las funciones del deltoides? Ahí ya me he tomado una foto para que vean las funciones del deltoides, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del deltoides? La principal función que nunca debes olvidar, ahí está. ¿Qué está haciendo el fisicoculturista? Abducción. Separar el brazo del tórax, eso es abducción de hombro o abducción de brazo, es lo mismo. Abducción de hombro o abducción de brazo, es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, esa es su principal función. También es accesorio, participa en la flexión del hombro o flexión del brazo, que es llevar el brazo así hacia adelante, y también en la extensión hacia atrás. Es accesorio en flexión y extensión de brazo o de hombro. Los movimientos del hombro también se describen como movimientos del brazo. Sin duda, su principal función es la abducción, pero también participa en la flexión y en la extensión del hombro o del brazo, ¿correcto? ¿Y cómo está inervado? Por el nervio axilar o nervio circunflejo. De allí que las fracturas del cuello quirúrgico afectan este nervio, paralizan este músculo, y el principal movimiento que se afecta es la abducción, ¿correcto? Muy bien. Ahí ves el nervio axilar o circunflejo, ¿ves? Cómo rodea el cuello quirúrgico y está inervando al deltoides. Debajo del deltoides encontramos este elemento. Una vez que levantamos al deltoides, encima de la articulación glenumeral encontramos esta estructura, una membrana que se llaman las bursas. Bursas que en latín significan bolsas. Las bolsas sinoviales, las bursas subdeltoidea y bursa subacromial. Estas bursitas son importantes. Son membranitas que contienen líquido sinovial y están ahí para facilitar los movimientos articulares. En personas, sobre todo damas, mujeres, en edad posmenopáusica, cuando vienen los problemas reumatológicos, esta bursa pierde líquido y se va y se inflama con la flexión, con los movimientos que hace la persona, se inflama y se produce lo que es la famosa bursitis. ¿Han escuchado? La bursitis subdeltoidea, que es la causa más frecuente del síndrome de hombro doloroso. Ustedes escuchen hablar del síndrome de hombro doloroso, una de las patologías más frecuentes en reumatología, con la que acuden las señoras al servicio de reumatología. Síndrome de hombro doloroso. ¿Cuál es la causa más frecuente? Bursitis subdeltoidea. ¿Correcto? A veces esta bursa pierde líquido, se inflaman y a veces hasta se calcifican y generan dolor. Hay que estar infiltrando corticoides, eso lo hace el especialista, el reumatólogo, infiltra corticoides para aliviar este tipo de problema. ¿Correcto? La famosa bursitis. La primera causa más frecuente del doloroso es la bursitis subdeltoidea. ¿Y la segunda cuál es? La segunda es el desgarro del tendón del supraespinoso. Es la tendinitis del supraespinoso. La segunda causa más frecuente. ¿Correcto? Bien, han visto eso. ¿Correcto? Bursa subdeltoidea, bursa subacromial. ¿Correcto? ¿Se entendió? Ok. Continuamos la próxima clase, chicos.
Ya tiene que... Siguiente tema. Gracias por su atención.